En su participación en la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, resaltó la hospitalidad del gobierno de Mauricio Vila Dosal y el cálido recibimiento de los yucatecos, quienes dejaron huella en el corazón de los participantes. Un estado que sobresale por sus características, por su seguridad, por la amabilidad de su gente. Nos hemos sentido, quienes hemos participado en esta cumbre, como en nuestra propia casa. Una gran generosidad de la gente, del gobierno del estado y de todos los organizadores. Llevaremos a Yucatán en nuestros corazones durante mucho tiempo. Juan Manuel Santos, quien fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus constantes esfuerzos para poner fin a la guerra civil de más de 50 años en Colombia, afirmó que quienes asistieron al encuentro se llevan valiosas experiencias y el orgullo de convivir en un estado tranquilo y de cosas buenas. Nos motiva para regresar. Este es un estado que tiene además un gran potencial turístico que ya lo está usufructuando, y por eso les deseo los mejores éxitos y un magnífico futuro. Juan Manuel Santos fue uno de los 30 premios Nobel de la Paz que integraron la histórica lista de laureados asistentes a la cumbre mundial, quienes, tras comprobar la calidad de vida y niveles de seguridad que prevalecen, designaron a Yucatán como estado de paz. En el encuentro, el laureado colombiano compartió sus experiencias con jóvenes yucatecos y de diversas partes del mundo e intervino en diversas actividades, como el panel Deja tu huella por el desarrollo social y económico, en el que también participó Vila Dosal. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña y Carlos Rodríguez.